Ya, entonces estas son las últimas evaluaciones que quedan en el laboratorio. Hoy día la clase que tenemos es de cinética de crecimiento. Nos quedan 2 laboratorios más. Vamos a tener una ahora y otra el 3 de enero. Aquí está mal escrito de grados. Pero la prueba de ciclo el 17, o sea, entre el 3 y el 10 de enero se van poniendo al día con las cosas que van quedando pendientes, y el 17 tenemos la prueba. Ahí no sé si del 17 al 19, ahí depende de lo que conversemos, pero lo más probable es que esté a lo menos 48 horas abierta, nunca les doy menos que eso, ¿ya? Nos queda pendiente entonces, el 3 le habilito el informe de microscopía, y así, es con esto que vamos más atrasados, con los informes, ¿ya? Los controles vamos más o menos al día, vamos a quedar desfasados una semana, o sea, les voy a estar entregando los contenidos de degradación térmica y van a estar haciendo el control de cinética de crecimiento. Profe, una consulta, pero el control de microscopía no lo habíamos hecho. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí? Sí. La semana pasada. Ah, estaba leyendo mal, profe. ¿Lo hizo? Sí, sí, lo hice. Vamos a revisar inmediatamente, ¿eh? Control, microscopía, 4 intentos. O sea, hay alguien que no lo hizo. ¿Qué vendría siendo? Adivina, buen adivinador. Kevin. ¿Kevin está ahí? Ok. ¿Y acá era donde no podían entregar? No, no podíamos entregar ahí. Ya. Algo en mi seteo, yo también estoy aprendiendo con esto, trato de hacerlo lo más interactivo posible, pero a veces se me va en cuello. Ya. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con lo que estábamos viendo en la mañana con la curva de crecimiento. Retomar un poquito ese tema de cátedra que vieron en la primera parte del curso, esto deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Y vamos a ver la metodología de cómo se mide el crecimiento. Nosotros vimos en el segundo práctico, que fue virtual, un conteo de microorganismos en placa. El conteo de microorganismos en placa tiene la ventaja de que solamente tú puedes contar los microorganismos que están vivos. Entonces, los microorganismos cuando están vivos tienen su estructura y se van replicando en el tiempo. Cuando están muertos, dependiendo cómo los mates, la estructura celular puede quedar intacta y simplemente no replicarse, o puede lisarse, que se rompe y se libera el contenido intracelular. Entonces, déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí está grabando, profe. Sí, sí, es que no veo la lucecita roja porque veo muchas cosas. Entonces, es importante determinar esta forma en que tú estás eliminando los microorganismos, porque si los microorganismos crecen con su curva normal y llegan al momento de la muerte, muy hacia el final de esa muerte comienzan a reventarse, antes o a alisarse, antes están íntegras. Y por lo tanto, al estar íntegras, cumplen con algunas propiedades, como por ejemplo, impedir el paso de la luz, que esa es una medición de absorbancia, cuánta luz absorbe. Entonces, la absorbancia cumple la ley de Lambert-Beer, que la deben haber visto en química 1 o 2, por ahí, no sé qué orgánica, que en el fondo la concentración de células va a ser directamente proporcional a la cantidad de color, en este caso de luz absorbida. Eso se va a cumplir hasta la fase estacionaria. En la fase estacionaria la cantidad de células que está entera y las que se rompen
y la cantidad de nutrientes va a permanecer constante. Acuérdense que la ley de Lambert-Witt llega a un momento de saturación en que a pesar de que yo aumente la concentración de células o de color, nos sigue aumentando la absorbancia. Eso también ocurre al aplicar absorbancia para medir los microorganismos. Vamos a ver cómo se hace eso y la utilidad que tiene. En el fondo tú lo puedes hacer en tiempo real. Acuérdense que el cultivo, tú haces la medición de células, haces las diluciones, las cultivas en placa y recién a las 24 o 48 horas tienes el resultado de cuántas colonias habían hace 48 horas atrás. Entonces, es como mirar hacia el pasado lo que está ocurriendo. Si yo dejo ese mismo envase con células, esas 48 horas esperando el resultado, ya no va a haber esa cantidad. Esta metodología nos permite verlo en el momento. Entonces, súper útil, se utiliza un montón. Y también nos permite hacer cinética. ¿Qué es una cinética? Es la variación de un parámetro en el tiempo. Entonces, podemos medir tanto la cantidad de células como otros parámetros y poder describir el crecimiento de ese microorganismo con las fórmulas que vieron en la clase de crecimiento. ¿Qué parámetros vieron en la clase de crecimiento? ¿Se acuerdan? Catalina, para no hacer hablar tanto a Fernanda que le saqué el jugo en la clase anterior. La tasa de crecimiento, el tiempo generacional, el rendimiento, esos parámetros están en sus diapos, pueden echar una miradita y recordarlo, ¿ya? Vamos a partir viendo la metodología, cómo se hace ese procedimiento, y después seguimos con los cálculos. Espérense. No sé si lo estaban escuchando, por eso dejé de compartir. Se me olvidó compartir sonido. En este práctico analizaremos una curva de crecimiento de un microorganismo. Esto significa que vamos a evaluar diferentes parámetros en el tiempo y vamos a ver cómo van cambiando a medida que va aumentando la biomasa. Para este práctico les vamos a presentar los materiales que vamos a utilizar. El medio de cultivo completamente transparente, sin inocular. Una placa en la cual se ha desarrollado el microorganismo en forma de colonia aislada y una asa calibrada. El procedimiento corresponde a incorporar una colonia de microorganismo al medio de cultivo fresco y esperar un tiempo indicado para el desarrollo del microorganismo. Lo primero que debemos hacer para este procedimiento es esterilizar el asa. Para ello tenemos que ponerla en la llama del mechero hasta que ésta se ponga de color rojo debido al aumento en la temperatura. Posteriormente debemos enfriar esta asa para evitar que el microorganismo muera debido al exceso de temperatura. Ahora podemos enfriar parte del asa en la placa de agar, en una zona en que no haya desarrollo de microorganismos, y tomar parte de esta biomasa, como se puede ver ahora en la imagen, e incorporarlo al medio de cultivo. Posteriormente es importante volver a esterilizar el asa debido a que tiene biomasa en ella y así evitar la contaminación cruzada. Paciencia, no sé qué pasó.
Ay, ay, ay. ¿Me ven? Sí, profe, sí se ve. Se quedó pegado el video nomás. Ujú. A ver. Déjame exigir tanto el sistema. Ya, mientras se carga. Hay aquí algunos pasos que nosotros vimos en el laboratorio, en el único laboratorio presencial que hicimos, ¿se acuerdan? Primero, bueno, faltó una parte aquí que mostrar. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer antes de empezar a trabajar? Lavarnos las manos, limpiar el mesón de trabajo. Exactamente, eso es súper importante cuando se trabaja en un laboratorio de microbiología. Yo ahí en el video estoy con mascarilla porque lo grabamos el año pasado, bueno, y ahora también, cada vez que vamos al laboratorio con mascarilla. Y la cofia, porque el largo de mi pelo es muy intermedio, o sea, apenas me alcanza para amarrármelo, y en ese tiempo lo tenía más corto. Entonces con la cofia se evita que el cabello se vaya hacia adelante, contamine el medio de cultivo, y además en el mechero no se vaya hacia el mechero y me quede pelada. El asa hay que esterilizarla y hay que enfriarla, eso es súper importante. Ahí no sé si se vio bien, pero el asa es como un loop. Ustedes lo vieron también en el laboratorio, y después que se calienta. Bueno, alguna se quemó, de hecho. ¿Quién fue? La Mariana parece. La Mariana. Se pone caliente, caliente al ponerlo al rojo vivo, y cuando está después color alambre no quiere decir que esté fría, solamente dejó de estar roja. Entonces no hay que poner el microorganismo a ese calor, porque todavía está muy caliente. Entonces hay que enfriar el asa, y hay que enfriarla en una zona de la placa donde no haya microorganismos, ¿ya? No sé si esto va a cargar. Voy a intentar cargar la página de nuevo. Pero lo que a mí me interesa de esto es que vean el procedimiento. Se supone que en un laboratorio tenemos que ver el procedimiento experimental. Vamos a ver. Cinética de crecimiento. A ver si podemos. En este práctico analizaremos una curva de crecimiento de un microorganismo. Esto significa que vamos a evaluar diferentes parámetros en el tiempo y vamos a ver cómo van cambiando a medida que va aumentando. Y una asa calibrada. El procedimiento corresponde a incorporar una colonia de microorganismos al medio de cultivo fresco y esperar un tiempo indicado para el desarrollo del microorganismo. Lo primero que debemos hacer para este procedimiento es esterilizar el asa. Para ello tenemos que ponerla en la llama del mechero hasta que ésta se ponga de color rojo debido al aumento en la temperatura. Posteriormente debemos enfriar esta asa para evitar que el microorganismo muera debido al exceso de temperatura. Ahora podemos enfriar parte del asa en la placa de agar, en una zona en que no haya desarrollo de microorganismos, y tomar parte de esta biomasa, como se puede ver ahora en la imagen, e incorporarlo al medio de cultivo. Posteriormente es importante volver a esterilizar el asa debido a que tiene biomasa en ella, y así evitar la contaminación cruzada. Lo que corresponde o lo que sigue a este procedimiento es incubar el microorganismo a la temperatura adecuada durante los tiempos indicados en la curva de crecimiento. Posterior a la inoculación es necesario que esto esté incubado a la temperatura adecuada de crecimiento del microorganismo, y para ello vamos a usar este agitador orbital.
Luego de tiempos determinados vamos a tomar muestras y vamos a analizar diferentes parámetros. Luego de 2 horas vamos a tomar la muestra para analizar diferentes parámetros y construir nuestra curva de crecimiento. Para medir los parámetros vamos a utilizar estas cubetas en las cuales se puede medir en el espectrofotómetro la absorbancia de la luz. Nuestro matraz que obtuvimos luego de 2 horas de crecimiento, se observa que hay una turbidez del medio de cultivo a diferencia del medio de cultivo estéril. Esta diferencia se puede cuantificar en un espectrofotómetro a 600 nanómetros de longitud. Es importante destacar que el trayecto que recorre la luz en estas cubetas es de 1 centímetro. Esto es importante para la cuantificación de los microorganismos o lo que sea a través de la aplicación de la ley de Lambert. La dirección de la luz en este espectro es en esta dirección. Por lo tanto, vamos a poner las paredes transparentes de la cubeta en esa dirección para que no interfieran con el paso de la luz. Este es nuestro medio de cultivo sin inocular. Por lo tanto, vamos a hacer que el equipo llegue a 0 a 600 nanómetros, que es la longitud de onda que estamos utilizando. Luego de varias horas de incubación, agregamos en una cubeta el medio de cultivo con el microorganismo desarrollado en él. Y lo que podemos ver es que la absorbancia aumentó respecto al medio de cultivo sin inocular. Otro parámetro que va a medir en cada uno de los puntos es la densidad, que corresponde a la masa por unidad de volumen. Para eso vamos a utilizar este aparato que se denomina pignómetro, que tiene un volumen fijo. Y vamos a calcular la masa que tiene el líquido que introduzcamos en él. Para ello, primero debemos conocer y determinar la masa del pignómetro limpio y seco. Posteriormente, llenamos el recipiente con nuestra solución. Más o menos camarógrafo, ¿eh? Ahí sí. Es importante que esté completamente lleno y que rebalse para asegurarnos de que se logró el volumen que corresponde al pignómetro. Y ahora tomamos la medida de la masa del pignómetro completamente lleno. Una vez determinada la masa, en todos los puntos en los cuales evaluaremos el crecimiento de los microorganismos, tenemos que restar a la masa del pignómetro lleno con la solución, la masa del pignómetro vacío, y eso dividirlo por el volumen total del pignómetro, en este caso 10 ml. Y eso nos va a dar la masa de la solución por ml de solución. Este parámetro va a variar dependiendo del cultivo y del microorganismo que se desarrolle en él. Ya. Habitualmente en este práctico lo que nosotros hacemos es medir la cinética de fermentación de Saccharomyces cerevisiae. Entonces, Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo que es capaz de realizar la fermentación alcohólica. También respira, pero cuando hay exceso de azúcar, realiza la fermentación alcohólica. Entonces, lo que nosotros observamos, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es medir en distintos tiempos
la absorbancia. A 600 nanómetros de longitud de onda. Y esto nos va a generar una curva de crecimiento con esta forma. Solo con esta forma, midiendo absorbancia, no empezamos a ver la muerte del microorganismo, solamente se ve hasta esta fase. Entonces, Kevin, ¿cuáles son las fases de crecimiento? ¿Puedes salir a rayar a la pizarra, por favor? ¿Se la puedo decir? ¿La fase de crecimiento? ¿No puedes salir a la pizarra? No. Bueno, pero les dije el otro día que trataran de, por favor, conectarse con un computador. Ya, ¿cuáles son las fases? Está la fase lag, La, la fase exponencial y la de muerte. falta una. La fase muerte no está en este gráfico. ¿Cuál es, Kevin? ¿Alguien sabe cuál es la fase que falta? Estacionaria. Ya, voy a poner algunos tiempos aquí. Fernando, ¿de dónde hasta dónde es la fase lag? En tiempo. O puedes salir a la pizarra y hacer una rayita. Fernanda. Catalina, ¿está usted ahí? Sí, profe. ¿Puede salir a la pizarra o tampoco está con computador? Sí, sí puedo. Ya, a ver. Le hago la fase de lag, ¿de dónde llega? Póngame las rayitas donde queda cada una de esas fases, donde se hace el cambio. Ah, ya, la fase lag está como por acá, como por acá la fase lag. Ya, Después viene la fase exponencial, que es donde sube, uy, como por aquí, ya, y, y la otra, toda esta es la fase estacionaria. ya, Uy, de ahí en adelante. Muy bien, Catalina, gracias. Ya, entonces ahí vamos a alargarla para poder rayar acá arriba. Entonces esta es la, esta exponencial y esta estacionaria. Ya. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que describen el crecimiento de un microorganismo? Ya los vimos al principio, la tasa de crecimiento. ¿Qué es la tasa de crecimiento, Kevin? ¿Cómo, profe? ¿Qué es la tasa de crecimiento? ¿Qué es? ¿Mm? Sería como... ¿Sería cómo? Eso, la variación de la biomasa que se genera en una cantidad de tiempo. Por unidad de tiempo, no por cantidad de tiempo, por unidad de tiempo. ¿Cuál es su fórmula? Kevin.
Ya, pues chiquillo, el otro día me decía que lo había visto esto tantas veces, estaba aburrido, ahora te necesito aquí presente. Pero un poco, profe. Vean su cuaderno. ¿Alguien sabe? Logaritmo natural de 2 partido por G. ¿Por qué logaritmo natural de 2 partido por qué es G? Fernanda. No, Fernanda no. Catalina. No, no estoy segura que este G, profe. Tiempo generacional. Ujú. ¿Qué es el tiempo generacional? El tiempo necesario para duplicar la biomasa. Si hubiéramos tenido control hoy día, habría estado muy bien, ¿ah? Habitualmente no, una o dos preguntas de conceptos y yo sé que los buscan, pero léanlos. ¿Sí? No está mal que los busquen, eso es estudiar, pero lean lo que están escribiendo para que leanlo a conciencia, o sea, que entre a través de los ojos, de una vuelta, lo procesen y después lo escriben para que lo entiendan. Son las generaciones, Catalina, Profe, una consulta. ¿sí? De esto fue el primer control, ¿o no? ¿No? ¿Alguien le puede contar a Kevin de qué fue el primer control? Hicimos El de la semana pasada fue de em, recuento en placa, po. no. El primero fue recuento de en placa, después fue microscopía. El microscopía. segundo, sí. Que tú no lo has hecho, Kevin. Sí. Ya, entonces, y ahora viene este, que va a ser la próxima semana. Yo sé que se les confunde conteo en placa con cinética, pero aquí vemos los conceptos, los parámetros cinéticos. No es el primero porque son muchos conceptos y muchas fórmulas, entonces pueden, es demasiada información, entonces tenemos que ir agarrando No, pero práctica. ¿Sí? hubo un control que igual estábamos ocupando ¿Sí? estas fórmulas. ¿En qué Sí, control? en uno de laboratorio había una pregunta que salía así como una bacteria se reproduce como en la orilla de la playa y según la fase estacionaria y todo eso, por eso le preguntaba. No Fue sé, puede ser que antes se del me haya, de puede ser que se me haya filtrado, microscopía. como tengo mi banco de preguntas, y te tocó a ti. Pero tú ya lo sabes, ¿cierto, Kevin? Es que por eso le preguntaba, porque me parecía raro, porque ya habíamos hecho uno parecido. Yo el control que tiré, el de conteo en placa. Entonces ahí tú si sabes lo que es la LAC, la exponencial, porque, a ver, el concepto del crecimiento se puede medir de distintas circunstancias, de distintas maneras. Este práctico en particular, cuando lo hacemos presencial y online, en lo que se fija y en lo que pone énfasis es en los parámetros. No es en la biomasa final, no es en el número de UFC. Sí considera que tú sabes que hay una LAC, que hay una exponencial, en qué momento se produce mu, etc. Pero ahora nos enfocamos principalmente en el cálculo de esos parámetros. Cuando revise el control voy a echarle una mirada qué pregunta te tocó, Kevin, ¿ya? Volvamos a la clase. Generaciones. ¿Qué es generaciones? ¿Alguien sabe lo que es una generación? Es el número de veces en que se duplicó la biomasa. Biomasa, ¿ya? Entonces, nosotros lo vimos en algún minuto, no acuerdo cuándo. Partimos con una célula, luego pasa una generación, ¿y qué ocurre? Y tenemos 2 células.
luego pasa otra generación, y tenemos 4. Ya, en este ejemplo, Kevin, ¿cuántas generaciones ocurrieron? 3. 2. El número de veces que se duplicó son 2, ¿cierto? O sea, si se hubiera duplicado la última fila, hubieran sido 3 generaciones. Exactamente. Esta es una generación, aquí las generaciones, no lo puse porque no me queda espacio. Esta es una generación, esta es otra generación. Ya. Si TG es 2 horas, ¿qué quiere decir eso? Que se duplicó, a ver, Ordenes. se demoró 2 horas en duplicarse en duplicarse. Exactamente. O sea, el tiempo desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? Son 2 horas. 2 horas. Sí, 2 horas. 2 horas. El tiempo necesario para que ocurra una generación o para que la biomasa se duplique son 2 horas. Entonces, este esquema completo, ¿cuánto tiempo toma de aquí hasta acá? 4. 4 horas, 2 generaciones, ¿cierto? De aquí a aquí hay 2 horas y de aquí a aquí hay 2 horas más. ¿Y mu? ¿Cuánto es mu? ¿Tienen calculadora a mano? Probablemente no, porque tienen su celular. Sería dividido en 4, profe, ¿cierto? El TG. No, 2. es esta la fórmula. Sí, no, pero el TG sería 2 horas, ¿cierto? El TG es 2 horas. Me da 0,34. ¿Qué cosa? Eh, ¿Qué unidades? Kevin. Vamos, Kevin, te va a sacar trote, porque tú sabes esto. Es de hora a la -1. Muy bien. Ahora la menor. Ya. Catalina, ¿qué quiere decir que el mu de este ejercicio, de este ejemplo, sea 0,34 hora a la -1? Kevin. Eso es como, a ver, es que aquí la fórmula la multiplica por el tiempo. Esta es la fórmula. Debe ser como la cantidad de tiempo en la cual, o no sé, no. Es la cantidad de veces que aumenta la biomasa por hora. Entonces, en una hora, la biomasa aumenta 0,34 veces. Eso es lo que quiere decir la tasa de crecimiento. Ya. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento en la fase lag? Fernando. Esto lo vimos hoy día en la mañana. Sí. 0. 0. ¿Y en estacionaria? 0 también. También es 0. 0 también. U igual a 0. Y acá, U igual a 0. Porque no hay variación de la biomasa por unidad de tiempo. Esto lo podemos ver acá. La biomasa partió aquí y terminó ahí. La variación de biomasa en todo este tiempo fue 0. Lo mismo acá.
Partió aquí y terminó acá. El delta biomasa en este eje es 0. A pesar de que hubo variación en el tiempo, esta curva aquí, su intersección con la ordenada es 0. En cambio aquí sí hay variación y eso, que es la pendiente, es mu. Si es que esto fuera el logaritmo natural de 2, de la absorbancia. ¿Por qué el logaritmo natural de 2? ¿Qué tipo de ecuación exponencial es esto? O sea, yo parto con... Todo es en base 2, ¿cierto? Parto con 2 elevado a 0. Ay, siempre me olvido dónde está este. Sí. 2 elevado a 0. Vamos a poner 2 elevado a 0. Después hay 2 elevado a 1. Después de otra generación hay 2 elevado a 2. Después en la otra generación hay 2 elevado a 3. Todo es en base 2. 2 elevado a 0. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? Fernanda. 1. 1. Esto es 2 elevado a 0. Y después 2 elevado a 1 es 2. 2. Y después 2 elevado a 2 es 4. Y así sucesivamente. Entonces esto es una ecuación tipo logarítmica con base 2. Por eso aquí está el logaritmo natural de 2, para poder linearizar esta ecuación exponencial. ¿Ya? ¿Qué otro parámetro? No hago resto. Ya. Otro parámetro importante que tenemos que estudiar, déjenme verla ahora, que me quedo cortísima. Chicos, si tienen alguna dificultad con esto, porque aquí tendríamos que estar haciendo ejercicio en estos momentos, estamos recién repasando, me avisan y vemos dónde, en qué momento hacemos un repaso. Si esta fuera una fermentación y la fuente de azúcar fuera la glucosa, y la biomasa lo estoy midiendo en rojo, existe una relación inversa entre la biomasa, que está en rojo, y la concentración de glucosa. Es decir, ¿alguien me puede describir este gráfico? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Catalina? ¿Fernanda? Se puede ver un crecimiento exponencial y en el caso de la glucosa el crecimiento va bajando, no sé cómo explicar que baje. ¿Kevin? ¿Kevin? Diga. Descríbame este gráfico. Es que dice que la absorbancia va a ir subiendo, mientras que la cantidad de glucosa va a ir disminuyendo en el tiempo. Muy bien, muy bien. Aquí hay dos cosas distintas que se están midiendo. Una de ellas es la biomasa, que genera esta curva tipo exponencial, es decir, al principio no hay crecimiento, a medida que avanza el tiempo, luego pasa por una fase exponencial y posteriormente la fase estacionaria en la cual no hay variación de biomasa. En el otro eje, en azul, está la concentración de glucosa en el medio de cultivo. Tú partes con una cierta concentración de glucosa que debería estar definida acá. Acá. Una cantidad Z. Y a medida que pasa el tiempo y que el microorganismo empieza a crecer, la cantidad de glucosa
en el medio de cultivo empieza a disminuir, hasta que cuando ya no hay crecimiento, la glucosa deja de consumirse. Eso es lo que podemos ver en este gráfico. Entonces hay una relación inversa entre la concentración de glucosa que está en el medio de cultivo y la cantidad de biomasa, y eso es porque la glucosa es utilizada tanto para las reacciones catabólicas como anabólicas. Y por lo tanto yo puedo hacer un cálculo de rendimiento. El rendimiento en este caso va a ser biomasa versus glucosa, un sustrato. El rendimiento es la cantidad de producto que se forma versus el sustrato consumido. Y en este caso puede ser la concentración de biomasa partido por la concentración o el consumo de glucosa. ¿Qué es el consumo? Imaginemos que estos de aquí son 200 gramos. Y esto de acá, no, perdón, aquí en lo azul, aquí llega a 2 gramos. 2 gramos por litro porque está en unidades de concentración. ¿Qué es el consumo? ¿El gasto o no? El gasto. ¿Cuánto sería entonces el consumo de glucosa en esta curva? 18. Esto es 200. 200. Serían 180 gramos por 198. ¿Por qué 180? 198. La 100. Se consumieron 198 gramos por litro. Y si yo sé cuánta biomasa se produjo, es decir, la biomasa que hay acá, imaginemos. Ya, 1 gramo. Para hacerlo fácil, ¿no? Por litro, y acá hay 0 gramos por litro. Yo puedo saber cuánto es acá. Entonces me va a dar la producción de glucosa en este tiempo, en todo este tiempo transcurrido, es de 1 gramo. Más o menos lo que vemos nosotros en la cinética real es más o menos de estas proporciones. Tenemos 1 gramo de biomasa, pero yo consumí 198 gramos de glucosa, y ese es el rendimiento. ¿Por qué no toda la glucosa se transformó en biomasa? ¿Dónde se fue esa glucosa? Esto lo van a ver en bioprocesos. ¿Qué pasa con la biomasa? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó con la glucosa? ¿Dónde está? ¿Para qué se usa la glucosa? Una parte va a ser biomasa, ¿cierto? Y otra parte... ¿No Otra se parte... almacena para obtener energía, no? Para obtener energía. Y el producto de la obtención de energía, que es el catabolismo, ¿cuál es? El catabolismo puede terminar en respiración celular o en fermentación. Saccharomyces cerevisiae fermenta, hace fermentación alcohólica y también puede respirar. Entonces parte de la glucosa es consumida a través de la glicólisis, después el ciclo de Krebs, después pasa a la cadena transportadora de electrones y se transforma en CO2 y agua. Entonces parte de la biomasa, parte de la glucosa se transforma en CO2 y agua y yo no la puedo medir cuando mida la biomasa. Y otra parte se puede convertir en etanol, si es que hace la glicólisis y después fermenta alcohólicamente. Por lo tanto, no se ve reflejada también acá. La glucosa no solamente sirve para las reacciones anabólicas de producción de biomasa, sino que también para las catabólicas, para la obtención de energía. Y hay un equilibrio, entonces se necesita harta glucosa. Este es un microorganismo quimio heterótrofo, utiliza moléculas orgánicas para obtener energía y para hacer biomasa, ¿ya?
Entonces aquí empieza a integrarse todo lo que hemos visto en clase, o lo que deberíamos haber visto en clase. Y se puede describir a través de fórmulas. Un repaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para esto? Tenemos que saber, hay otra fórmula que hay de haber en clase, que por ahí está, el logaritmo natural. El logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de n sub 0 es igual a mu por el tiempo. O el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Son las fórmulas que necesitamos para este práctico. La diferencia que hay entre la biomasa final y la biomasa inicial va a depender de la tasa de crecimiento y el tiempo transcurrido. La otra fórmula es mu es igual a logaritmo natural de 2 partido por G, y con esas dos fórmulas están listas. Con esto pueden describir todo el crecimiento de los microorganismos solo en fase exponencial. Esto es súper importante porque en la fase lag y en la fase estacionaria esto no se cumple. Ahí, me bajé. Esto no se cumple. Mu no cambia a medida que pasa el tiempo. Entonces, solamente estas ecuaciones describen el crecimiento del microorganismo en la fase exponencial, que es lo que vimos en la curva anterior en un cultivo en batch, ¿ya? Entonces esto es súper importante considerarlo en el momento de hacer los cálculos. Y también tenemos el rendimiento, que sería I, y en este caso es X partido por glucosa, y sería la producción de biomasa, o la biomasa final, de biomasa partido por el consumo de glucosa. Tú puedes calcular rendimiento de biomasa versus glucosa, biomasa versus aminoácidos, de alcohol versus glucosa, lo que sea. Todo va a depender de qué producto estés midiendo y qué sustrato estés midiendo. ¿Ya? Esas tres fórmulas son las que se necesitan o las que vemos habitualmente en este práctico. ¿Ya? Hay cosas importantes, que es lo que tú vas a obtener cuando hagas el práctico, como lo vimos en el video, vas a tener datos de absorbancia. Por lo tanto, tu gráfico va a ser absorbancia versus tiempo. Y en un gráfico de absorbancia versus tiempo, tú no ves la fase de muerte. Si yo hiciera este mismo cálculo contando las colonias viables, o sea, haciendo conteo en placa, y haciéndolo cada 2 horas también, voy a obtener la misma curva, pero, perdón. Comita. Ya. Voy a obtener la primera curva. Esto es midiendo absorbancia, y si hago conteo en placa, UFC por ml, va a tener la misma. Pero luego voy a observar la fase de muerte, porque en algún momento voy a empezar a tener menos colonias que la que habían en el punto anterior, ¿ya? En el momento en que yo veo las células vivas, que se cuentan en placas, puedo ver la fase de muerte. Si yo solamente mido la absorbancia, que en el fondo es la capacidad de las células de impedir el paso de la luz, no veo la fase de muerte. No sé si tienen alguna otra duda de esto, podríamos hacer ejercicio, pero ya no alcanzamos, que es lo que mi objetivo final. Les voy a subir una guía para que le echen una miradita, y si tienen dudas, me preguntan. Creo que está en la parte cátedra, la guía. Déjenme revisar.
Si no, se la subo aquí, a la parte del laboratorio, mejor, para que no podamos complicar. ¿Ya? Para que echen una miradita de cómo se hacen esos ejercicios. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No, profe, ninguna duda. No, ya, súper. Estudien, porque este control va a ser en harto rato más, va a ser el 3, el próximo año. Así que, y después viene degradación térmica, que es un poco más difícil, creo. Por lo menos, a mí me cuesta más, porque es más lejano a lo que yo hago. Pero después uno agarra, haciendo ejercicio uno va ganando experiencia y se hace más fácil. Si no tienen más preguntas, chicos, nos vemos el miércoles. Bueno, profe, nos vemos. Listo, cuídense, que estén bien. Chao, Buenas Kevin. noches. Chao, Fernanda. Chao, Catalina. profe. Chao, chao. Ya, profe. Chao, chao.